Buenos días, tardes o noches, depende de nos vea. Antes que todo, feliz Día de las Madres, porque luego se me puede olvidar. Estamos celebrando que aquí en Estados Unidos el Día de las Madres, el día 10 fue en México, para todos y todas las madres en todo alrededor del país y del mundo, feliz Día de las Madres. El Señor me lo siga bendiciendo. No soy bueno para recordar fechas, eventos, pero bueno. No preparé un mensaje para el Día de las Madres, pero de corazón feliz Día de las Madres. Es una bendición poder saber que hay madres que se entregan completamente a sus hijos, a su familia, y todavía están con ellos luchando, saliendo adelante. De una u otra manera, felicidades. Sean felices, que el Señor las ama. Adelante. Vamos a esta mañana, somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Estamos analizando un poco en sí, un poco más profundo el libro de Hebreos. En sí no es un estudio muy profundo, pero sí que es lo que nos dice la Biblia. Qué viene escrito en la Biblia acerca de. En esta mañana vamos a ver qué nos empieza enseñando el capítulo 3 de Hebreos del 1 al 6. Es el título que tiene ahí en tu Biblia, que es Jesús supera a Moisés. Jesús supera a Moisés. En la Biblia de las Américas, me imagino que ha de ser más o menos similar, porque pues estamos hablando de lo que el centro principal de la Biblia, nuestro Señor, Dios mismo, ¿verdad? El título en la Biblia de las Américas es Jesús superior a Moisés. Ahí también el tuyo que trae, perdón. Jesús supera a Moisés. Jesús supera a Moisés. Y no nomás a Moisés, a los ángeles, a todos aquellos profetas que fueron antes de Moisés, en el Antiguo Testamento, de los apóstoles. Jesús es único y verdadero. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Es Dios mismo en un cuerpo humano. Vino al mundo con el propósito de dar salvación a todo aquel que cree, que verdaderamente cree, que se arrepiente de sus pecados en este mundo. Muchas veces decimos que somos buenas gente, yo hago buenas obras, dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, que no es por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Y eso es algo maravilloso poderlo entender, de que, pues sí, anteriormente estábamos bajo la ley, en el Antiguo Testamento, que era la ley de Moisés, precisamente la importancia que tiene Moisés en el Pentateuco o en lo que ven los judíos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la Torah? La Torah y los musulmanes tienen cada quien su creencia y se respeta. No podemos obligar a nadie a creer como uno cree o lo que uno cree. Yo estoy seguro, no nomás lo creo, estoy seguro que la Biblia nos habla la palabra de Dios. Que hay mucha controversia, que sí, que no, que le quitaron, que le pusieron, que le escribieron nombres. Al decir le escribieron nombres, ¿quién querían que le escribiera? Siempre lo digo, pero es que hasta cierto punto hay cierta molestia en eso. ¿Un animalito? ¿Un pajarito? Es por eso que si la Biblia tiene errores es porque intervino mano humana. Pero en realidad, si oramos, lo hemos visto muchas veces, que para entender las cosas de Dios, las cosas bíblicas, las cosas espirituales, tenemos que tener que el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo se consigue eso? Pues base a qué? Base a un entendimiento profundo de qué dice la palabra de Dios. Una investigación, porque si me interesa, lo investigo con pruebas y verdades. Aunque dicen que no hay verdades absolutas, pero Cristo es la verdad, única y verdadera, absoluta. Quiéranos o no quiéranos. En esta mañana vamos a analizar un poco precisamente de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si me lees primeramente ahí, ves en el libro de Hebreos, por favor, el capítulo 3, del 1 al 6, cómo nos lo presenta. Luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Y luego ya entramos en tema, ¿verdad? Adelante, por favor. Hebreos 3 del 1 al 6 dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también le fue Moisés sobre toda su casa.
porque de tanto mayor gloria que Moisés este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó, porque toda casa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo, para testificar lo que se había de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Hasta ahí. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por otro día al amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por el descanso de la noche, y gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guarda y guía y usa el que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usándolos, síguelos guiando, Señor, y pues, Padre, síguelos protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, tú preparas los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y podemos aprender de tu palabra, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, venimos a ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que pues Padre, el que abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cerrar las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces y sabes las situaciones de alrededor del mundo, Señor, lo más les pedimos que los sigas protegiendo y que les des sabiduría, Señor, y pues Padre, nuevamente, Señor, que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, también venimos ante ti a darte gracias por todas las mamás, Señor, alrededor del mundo, Señor. Dales fortalezas a cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, te los ponemos todos en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te ponemos todo esto en tus manos, y pues Padre, gracias por todas las bendiciones, Señor, y pues gracias por tu gran perdón y tu gran misericordia que tienes hacia nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todos. Amén. Amén. Bien, pues esta mañana vamos a ver entonces cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Dice el capítulo 3, versículo 1 al 6, dice, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, todos el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Israel. 3. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. El 4. Porque el 5. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Hasta ahí, a 6, ¿verdad? Dijimos. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza en la gloria de nuestra esperanza. Es algo muy ilustrativo dentro de la palabra de Dios. Y repito, el versículo 6 tiene un entendimiento sin necesidad de mucha explicación. Dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Continúa, hay una coma, dice, cuya casa somos nosotros. ¿Cuya casa quiénes somos? Nosotros. Si le tenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria que es nuestra esperanza. Es algo muy interesante, gracias, amigo. Es algo muy interesante, es algo muy importante el tener el entendimiento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué somos? ¿De qué manera llegamos a ser? Es precisamente lo que vamos a analizar un poco lo que dice la palabra de Dios. Si vemos el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos, ¿qué dice, amiga? Dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, gracias, amiga. Por tanto, hermanos, fíjese bien cómo se refiere Pablo a cada uno.
Y luego confirma, santos. Hermanos, por tanto, hermanos santos, participantes o hechos partícipes o tenemos esa comunión de la vocación celestial, considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es algo que tenemos que entender muy ampliamente. ¿A quién le dice santos Pablo, precisamente? Pues no es Pablo, no saben exactamente definir quién fue el que escribió Hebreos, pero a qué se refiere el escritor. ¿Qué es la palabra santos? Separados. No es que seamos santurrones. No es de que hazte para allá porque yo soy más santo que tú. O no me veas porque pierdo la unción. No, dice hermanos separados del mundo. ¿Para quién? Para Dios. Dice ahí en Hebreos 2:11. Dice la palabra de Dios, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Dice el que santifica. ¿Quién es el que santifica? Pues precisamente es decir, gracias mío, es decir, Dios el Padre. El que no que los hace santos, ya no los vea, no los toque, no. Los separa del mundo para ponerlos dentro de su familia, la familia cristiana. Cuando no entendemos, a veces es que son fanáticos, es que son esto, es que son otro, sin ahondar, sin buscar, sin entender, simplemente porque quiero que crean como yo quiero que crean. No es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la? Fíjese bien lo que nos dice. El que santifica es decir, Dios el Padre. Luego cuando dice hermanos, por su santificación y su relación espiritual con el Padre, ¿quién? Los creyentes. Venimos a ser hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. El que lo santificó, nos santifica también a nosotros en Él. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra nuevamente su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Verdad? En Filipenses 3:14, ¿qué dice? Pablo hablando precisamente, o el escritor. Dice la palabra de Dios, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Gracias. No importa lo que diga la gente. Muchas veces dicen, no, es que no me interesa lo que diga la gente viviendo una vida promiscua o como sea. Pero cuando se trata de Dios, el cristiano debe tener ese pensamiento, prosigo al blanco, a pesar de las críticas. Al premio, ¿de qué? De la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Todo tiene un propósito para el ser humano cuando Dios ha creado todo ser humano de un mismo linaje, de una misma sangre, de una misma manera. Que hay muchas historias queriendo negar a Dios, las hay, inclusive mundiales. Es que no es así, porque la Biblia, no es que la Biblia, ¿y cuándo no ha sido atacada la Biblia? Desde antes. Y los es que nunca acaban. Cada quien puede creer lo que quiera y se le respeta. Nosotros nomás comunicamos lo que nosotros creemos, compartimos que hay una salvación, que hay un camino al cielo, que después de esta vida hay otra vida, que la muerte física es abrir la puerta para entrar a la vida espiritual. Pero ¿cómo podemos entender cómo llegar al reino celestial? Si no ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Por eso dijo el escritor, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. No importa lo que digan, tengo a mi Señor, tengo a mi Salvador en mi corazón reinando. ¿Por qué? Porque tengo su Espíritu y puedo entender lo que me está hablando por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos habla mucho acerca del Espíritu Santo también, que ese es otro tema, pero vaya a redundancia, va junto con esto. Sin el Espíritu Santo de Dios nosotros no podemos entender lo que está hablando la Biblia. Podemos entender intelectualmente, pero no espiritualmente. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿2 Corintios 2:14 o 1 Corintios 2:14? Segunda Corintios 2:14. Nos confirma bíblicamente en qué manera. Adelante. Primera. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las son locura
y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Gracias. Y no las puede entender. Gracias. ¿Por qué? Porque son locura cuando no tenemos al Espíritu Santo. Eso, no, hombre, que no es cierto. Es que de allá luego mezclamos mitos y leyendas, tradiciones y hasta otras cosas con las cosas. Es que no te das cuenta o no nos queremos dar cuenta que nos está diciendo que hay un mundo espiritual y que debemos tener el Espíritu Santo de Dios para encontrar el guía perfecto, para ir caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, si es que entendemos lo que Dios nos dice. Por eso, Cristo Jesús vino a este mundo con el propósito de buscar y salvar todo lo que se había perdido. Pero es el ser humano el que tiene la última palabra. No la última acción, porque la última acción la hace el Todopoderoso, es el que va a llamar a cuenta a todos nosotros, a cada uno. Para ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue nada más por gusto, no fue por adorno. Es un propósito santo que Dios así quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que cada ser humano qué es lo que nos conviene a nosotros, aunque no nos guste. Envió a su Hijo ¿a qué? A que nos hablara, a que nos dejara un mensaje, a que nos dijera, Dios te ama, yo te amo. Pero pues si tú quieres aceptar este amor, si no, pues ¿cómo le hacemos? Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Oiga, usted siempre lo repite, pues que está en la Biblia. Y si no lo hemos entendido, lo voy a seguir repitiendo hasta que se entienda. Y si lo entiendes, qué bendición, porque puedes entender que no estás solo en este mundo. Nos pueden dejar amigos, nos pueden dejar padres, nos pueden dejar familiares, pero Dios nunca nos deja. El Señor y su Espíritu Santo siempre están ahí. En este mundo estamos para hacer probada nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios. Pero cada quien tiene su propia mente, su libre albedrío, sus propias decisiones. Hay quienes dicen, ay, pero estos papás, esta mamá que me dio Dios, ¿para qué me lo dio así? Bueno, había un propósito en eso también. Porque te está preparando y me está preparando para la vida eterna con Él. Porque vamos a desarrollar un papel muy importante en el reino celestial. ¿Pero lo quieres? Dice que seremos, ¿qué? Reyes, dice, así lo dice la Biblia, reyes y sacerdotes en el reino celestial. Ahí vamos a recibir nuestra recompensa, pero ¿la quieres? Pues que cada quien tiene que tomar la decisión. Porque en Corintios, ¿qué es? 13:5 o 5:13. El tribunal de Cristo. O 10, no me acuerdo, la verdad. Son versículos que vienen, pero tienen una enseñanza tremenda, ¿verdad? Acerca de qué es el futuro del ser humano. Podemos creer lo que quieran. Nos pueden contar como bonitas narraciones y cuentos, todo lo que quieran, que existen en esto, y no lo dudo que existan, porque lo que usted se imagina o lo que usted cree en su mente, alguien se encarga de darle forma y que parezca con lo que usted se asusta. ¿Ha oído usted alguna vez el dicho que dice, cada quien sus demonios? Bueno, precisamente es su mente. Adelante, si lo tienes. Según de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. Ahora sea bueno o malo. Viene en otra parte también ese versículo, en Romanos 10:14, pero con eso está bien. Cada versículo en la Biblia tiene su importancia, la narrativa de la vida del cristiano, o el vivir la vida cristiana. Eso depende de cada cristiano también, porque Dios no va a bajar a jalarnos las orejas físicamente, aunque lo hace de otra manera. Nos habla una vez, nos salimos de una cuando ya estamos otra, Dios nos está hablando, nos estamos haciendo caso, pero nos interesa, no, eso es aparte. Por eso el Padre envió a su Hijo, para que Él fuera el todo para todo ser humano. ¿Qué dice Romanos 15:8? Dice la palabra de Dios, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.
para confirmar las promesas hechas a los. Gracias a mí. ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? 2 Corintios 1:20. Dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por nosotros a la gloria de Dios. Amén. Todas por Él, para Él, en el amén, para que para la gloria de Dios. Y creo que tenemos que entender que Dios envió a su Hijo para que fuera. ¿Por qué sacerdote? ¿Por qué apóstol? Sacerdote porque presentó su cuerpo en sacrificio vivo. Y era una acción que solo los sacerdotes pueden hacer, presentar los sacrificios. Y Él lo hizo una sola vez y para siempre, ¿verdad? Ahí en Hebreos 10:21, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién era ese sacerdote? Moisés. Y dice Números 12:7, lo tengo yo. A mí, no así, a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cuando dice en toda mi casa, ¿a qué se refiere? Cuando le entendimos un poco que nosotros somos ¿qué? Casa de Dios, casa de Jesucristo, la iglesia. ¿Quién era la iglesia? Algo más bien que dice ahora, ¿verdad? Y mi siervo Moisés fue fiel en toda mi casa, que era toda la casa de Israel. Israel en ese tiempo. ¿Tiene que ver mucho Israel en todo eso? Claro que tiene que ver mucho. De ahí de los judíos viene nuestro Señor Jesucristo. Debemos tomar en cuenta cuando hablamos mal de los judíos o de Israel, que de ahí salió el Señor. De ahí que Dios quiso hacer su pueblo. Claro, su pueblo, no su país geopolítico. Su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? La grandeza de Cristo como sacerdote, que presentó su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para reinar en cada ser humano. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 3? Hebreos 3:2 dice la palabra de Dios, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Amén. El que también, ¿quién lo constituyó? Gracias, amigo. Dios lo constituyó. Así como Moisés lo constituyó para Israel, también constituyó para quién, para los gentiles. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Dios nos habla, nos dice, nos enseña. Mira, todo eso ha pasado y todo esto quiero que entiendas. Que todo lo hago porque te amo. Tengo un amor para ti, pero si tú quieres. Por eso en Cristo Jesús nos da que Hebreos 10:20 al 21. El 20, sí, ya me lo dice el 21, ¿verdad? Y Hebreos 10:20 dice la palabra de Dios, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Amén. Y el velo, su carne. Pero fíjese bien, dice, gracias, un camino nuevo y vivo, que es lo que nos está diciendo, por su muerte propiciatoria. ¿Quién? De Cristo. De Cristo nuestro Señor. Ha inaugurado o ha puesto o ha hecho un nuevo camino. ¿A quién? Al Padre. Acceso que la ley no, o sea, entrada que la ley no podía dar a nadie, porque fallabas en un punto y eras culpable de toda la ley. Por eso dice Juan 14:6. Si lo tienes. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mi gracia. Pero ¿por qué hizo ese camino? Dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo vemos ahí en Juan 14:6, lo que acaba de leer, ¿verdad? ¿Qué es el velo? El templo que se partió, el velo que se partió cuando Cristo fue crucificado y muerto en la cruz, que simboliza el cuerpo de Cristo, quien el velo en el templo. No se partió de abajo para arriba, se partió de arriba para abajo. ¿Y qué es lo que representa, así, lo que simboliza? El cuerpo de Cristo. Fue roto este pacto del Antiguo Testamento para entrar en un nuevo pacto y dar la oportunidad a quién. Darnos la oportunidad a quién, a todos los gentiles, ¿verdad? 1 Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios, y si no fuere tan presto, para que sepas
cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Amén. Gracias, mío. ¿Qué es la iglesia? Columna y apoyo de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la Biblia nos habla muy bien que la casa es decir Israel, primero lo vimos, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Y luego que Timoteo 3:15, columna y sostén de la verdad. Esta palabra enfatiza el papel de la iglesia. Cuando digo iglesia no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de un templo, estoy hablando de todo el cristiano, toda la cristiandad que seguimos a Cristo, que buscamos a Cristo, somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que Dios nos ama de tal manera. Hay otras enseñanzas más grandes, más profundas, pero como es predicación, es en compartimiento, no puedo ampliar tanto, pero podemos sacar mucha enseñanza de cada versículo. Dios nos ama, sí, nos ama tremendamente. Si nosotros leemos lo que dice 2 Corintios 3, del 5 al 11, son 7 versículos. Dice la palabra de Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Amén. ¿Qué podemos entender de esa lectura bíblica? Cualquier don que pueda tener cualquier siervo del Señor, cualquier instrumento de Dios que Él decida, el don no es de la persona, porque tiene un fin la persona. El don de Dios regresa a Dios que lo dio. Y es similar en todos los aspectos, en todas las maneras que lo veamos. Cuando alguien nos presta algo o nos dice te lo doy, al final muchas veces recogen aquello que les pertenecía. Dios nos da un don y no podemos decir, es que es mío, yo. Por eso dice, no es que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo de nuestro mismo fin, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿De dónde viene la suficiencia? De Dios. Por eso es que debemos tener el entendimiento que Dios es el que da y recibe para atrás. Efesios 2:8 dice, no, yo lo leo aquí, por gracia sois salvos, y eso no de vosotros, pues ¿qué es? Don de Dios, por la fe. Por la fe es un regalo de Dios, ¿verdad? ¿Sí es? Sí. El regalo es de Dios, el don es de Dios, gracias. Muchas veces le pregunto a ver si porque creo que se sobreentiende, ya tengo cierta edad y ya he pasado situaciones donde he perdido mucho mi leer, el poder estar seguro de lo que estoy hablando. Muchas veces me equivoco, es por eso aclarando, ¿verdad? Porque Bessie está siempre a mi lado, porque muchas veces yo me equivoco y ella me corrige y pues gracias a Dios por ayuda. Entonces por gracia soy salvo, ¿verdad? Por gracia, y no es de nosotros, es don de Dios. ¿En qué? ¿Fe en qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que debemos estar constantemente viendo y haciendo con la palabra de Dios. Nosotros no nomás es aprender la palabra de Dios,
Es entender que la palabra de Dios está ahí para obedecerse, para aplicarse en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Tito 3:5? No, es Tito 3:5. Tito 3:5. Dice la palabra de Dios, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Quién es el que nos renueva? ¿Quién es el que nos da todo? Dios mismo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la oportunidad de seguir adelante. ¿Qué dice el versículo 4? Hebreos 3:4 dice la palabra de Dios, porque toda casa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Mas el que creó todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Es muy importante entender qué es lo que nos está hablando los versículos, que en sí los repito, todos los versículos tienen la bendición de comunicarnos o sugerirnos o aconsejarnos o hacernos una advertencia acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios mismo, que es todopoderoso. ¿Se ha perdido mucho respeto en eso? Sí, pero el hecho es de que Él sigue siendo Dios. ¿Qué dice Efesios 2:10? Hechura suya. ¿Quién es? El creyente es una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, que es Dios al guiar a la persona. Cuando la persona acepta a Cristo, hay un cambio en su vida, tanto físico como espiritual. Y es un cambio, si el arrepentimiento es verdadero, si verdaderamente Dios obra en el ser humano, si el ser humano quiere. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:17 dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí todas son hechas nuevas. Fíjese bien, ¿qué dijimos? ¿5 qué? 5:17. Sí, está bien. 2 Corintios 5:17. Somos creados por Dios y para su gloria. ¿Qué? Las buenas obras que el ser humano pueda realizar siendo cristiano, ¿verdad? Las obras que desarrolla son la evidencia de esa salvación. No son para salvación. Las obras que el creyente desarrolla son por la salvación. No para, sino por la salvación. Es el afirmar, es el fruto que hay en ese cambio que dice 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando. Ahí en Romanos 8:20, la imagen de Cristo, 29 o 28, no me acuerdo. Pero cualquiera de los dos es seguro. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Dios está trabajando para que haga esas obras, esos frutos de salvación, que como dice Santiago 2:18. Dice la palabra de Dios, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, mas muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Yo te voy a mostrar mi fe por las obras, no para salvación, sino por la salvación, por obediencia. ¿Qué es fe? Sinónimo de obediencia, de obedecer. A veces decimos somos cristianos y le pedimos a Dios y Dios no nos contesta. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos no está bien firme, porque no tenemos el conocimiento completo de la palabra de Dios. Podemos leer, como vimos lo que dice 2 Corintios 2:14, ¿verdad? Que solamente con el Espíritu Santo de Dios podemos tener ese discernimiento de la palabra de Dios, ese entendimiento, ese conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no lo tenemos, o el Espíritu Santo, es locura lo que leemos. ¿Cómo pueden esos cristianos locos, tontos, creer eso? Lo he oído, por eso lo digo. Son fanáticos, son religiosos, son esto,
y no se dan cuenta que son ignorantes, son neófitos o ignorantes de la palabra de Dios, porque se debe discernir espiritualmente. Podemos conocer toda la Biblia intelectualmente, pero la Biblia no se entiende intelectualmente, se entiende espiritualmente, para poder entender quién es el sumo sacerdote que Dios ha dispuesto, para poder entender quién es el camino, la verdad y la vida, para poder entender la resurrección de Cristo, que es la base fundamental, que es la resurrección del cristianismo. Fue duro para él morir en la cruz, pero yo me imagino que sufrió dolores físicos porque era un ser humano como nosotros, 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero más le ha de doler ahora que la humanidad desprecie ese amor que él mostró en la cruz por toda la humanidad. No siendo pecado, no habiendo hecho pecado, se hizo pecado a causa de todos nosotros. Pero lo entendemos, lo queremos, eso depende de cada quien. Y el hecho es de que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y escuchamos lo que dice la Biblia, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque si somos cristianos, seguimos las enseñanzas de Cristo. Y en Mateo 28, es una más referencia, del 18 al 20, dice, ir por todo el mundo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo dijo? El Señor. Dice, por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los frutos, esa es la obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña obediencia ¿desde dónde? Desde que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. ¿Dónde dice eso? En la palabra de Dios. Filipenses 2, del 5 al 11. Es lo más que hemos leído. Hay muchos más versículos, hay mucho más enseñanza, pero veamos nada más cómo nos lo presenta. ¿Qué es lo que dice en sí la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Había hecho algo el Señor. No hizo pecado, no mintió, no robó, no asesinó, no hizo cosas malas. Sí se enojó, sí comió, sí lloró como ser humano que era, porque se anonadó, se humilló a sí mismo a ser semejante a un ser humano que él mismo había hecho. Pero ¿cómo podemos? Pues si no buscamos en la Biblia no nos damos cuenta. ¿Qué dice ahí en Hebreos? ¿Qué? 5:10. ¿Me preparaste, Parku? Son cosas que tenemos que estar bien conscientes que dice la Biblia, con pruebas en la mano. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. ¿Sacrificio y qué? Sacrificio y presente. Y sacrificio y ofrenda. No quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo Jesús. Entrando en el mundo como niño, como hijo de un ser humano. ¿Para qué? Para que viniera a preparar todo y dejarnos las obras que quería Dios, que quisiera Dios quisiéramos, que entendiéramos que toda esta vida es una preparación constante para el ser humano, pero no nos gusta. Cuando comenzamos a sufrir tantito comienza el lloradero. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Dijo eso el Señor. En ninguna manera. Ahí en Hechos que dice que es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino. Es algo que debemos ver, que el Señor fue atribulado, fue sacrificado, fue golpeado, fue humillado,
fue desnudo a la cruz. ¿Lo tomamos en cuenta? No lo vivimos, no estábamos ahí. Pero por fe lo creemos, porque hay la historia, inclusive la investigación es más profunda, aunque traten de negarlo, aunque traten de ocultarlo. Esa es la verdad de la palabra. ¿La quieres? Pues eso depende de ti, ¿verdad? No es que aguarde. ¿Lo tienes? Adelante. Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, la última parte, gracias. Porque es menester, es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Tiene su precio ser cristiano? ¿Tiene su precio caminar con Cristo y ir en su camino? Cuando hay convicción, no hay duda. Hay afirmación en la persona. Pero cuando tenemos duda y escuchamos doctrinas de demonios, nos desviamos totalmente. Es que el hombre, es que el ser, sí hay magia, sí hay brujería, sí hay apariciones, porque no estamos solos en este mundo. Porque hay quien toma la forma que le da su gana. De personas, de animales o de cosas. ¿Pero entendemos? No, es que los poderes del ser humano, es que no nos sometemos a las cosas de Dios, del Creador. Y lo peor de todo es que el alma no nomás de la persona o de las personas, sino de las personas que nos acompañan, están siendo guiadas a otra parte, no al reino celestial. Pero Dios nos habla y nos sigue hablando y nos seguirá hablando. ¿Qué es lo que dice ahí en Hebreos 1:2? Dice la palabra de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Fíjese bien, gracias, amiga. Por el cual hizo ¿qué? El universo. En esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. En estos últimos días del universo, estos son los días de la revelación completa de Dios por medio de Cristo Jesús. La revelación es completa porque le ha revelado a toda la humanidad y sigue revelándonos quién es Dios. Pero alguien dijo, es que la vida es corta, hay que divertirnos. Sí, pero fíjate cómo te diviertes. Una cosa es divertir y otra cosa es libertinaje. Porque Dios todo sabe, todo cuenta. Porque acuérdate que si eres cristiano, el tribunal de Cristo. Y para los que no creyentes, pues tendrán 1000 años después el tribunal del gran trono blanco. Pero todo esto es bíblico. Aquí no vamos a hablar de otra cosa que yo pienso, no, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué lo dice? Nos ha revelado todo porque ha sido su voluntad que el ser humano conozca, sepa, entienda que solamente hay un camino al reino celestial y su creador, que es el Todopoderoso, ha sido irrespetado, ha sido relegado a un lado y a la hora de la hora. Nosotros sabemos que Dios es justo y verdadero. Sí es amor, pero también tiene justicia. Ahí en el Salmo 1, no me recuerdo el versículo, dice, y Jehová se reirá de ellos. Si me lo hago confirmando, si es el Salmo 1, no recuerdo, parece que sí. Salmos 2:4. 2:4, perdón, adelante. Dice la palabra de Dios, al que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El Señor se reirá de aquellos que han querido o han creído poder ser más poderosos como el enemigo que Dios. Yo puedo hacer como lo que yo quiera porque es mi vida, no es tu vida. Si fuera tu vida, tuvieras control y dijeras, me muero en 1000 años. O me enfermo otras fechas y no me voy a enfermar, no voy a engordar, no me voy a viejar, no voy a morir, aquí me quedo. Pero el que tiene todo, ahí en Hebreos 9:27 dice, porque es establecido. ¿Quién lo estableció? Dios mismo. Que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Quién lo estableció? ¿Quién lo hizo? Dios mismo.
¿Por qué? ¿Le puso límites al ser humano? ¿Qué dice ahí? ¿Qué leímos? ¿El 5? Dice la palabra de Dios, y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo para testificar lo que se había de decir. Fíjese bien. Y Moisés, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que si me leíste, ¿qué es? ¿Qué me leíste? Ahí, Hebreos, ¿qué dice Números 12:7? Dice la palabra de Dios, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fíjense bien cómo habla de Moisés, gracias. Cómo inclusive los judíos tienen a Moisés muy en alto y se les entiende por qué. Pero nosotros los cristianos, porque déjeme decirle, si usted no sabe, los judíos no creen en Cristo y se respeta. Nosotros sí somos del Nuevo Testamento, ellos creen en el Antiguo Testamento, la Torah o como se llame. Ellos creen y se respeta. Son sus creencias, el judaísmo. Pues no nomás el judaísmo. Hay el sionismo. Hay otras religiones que decían, pero la principal que estuvo en el Señor fue el judaísmo. Pero ellos tienen otras creencias, otras ideas. Cada quien, a nosotros nos enseña la Biblia, eso es lo que nosotros creemos, es lo que queremos, ver que Moisés fue fiel, pero aún más grande que Moisés es quien, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos es lo que creemos. Respetamos, no vamos a obligar a nadie, se trata de investigar, no nomás de aferrarme y ser legalista o ser autoritario. Si no crees como yo creo, te mueres. Pues no, ¿verdad? O te voy a hacer algo. Llegar a los extremos, ¿en dónde está lo que dice Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Respeta la creencia de cada quien. Así lo creemos nosotros, así está escrito en la Biblia, así lo presentamos, así se los dejamos, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 3 de Hebreos? Y cerramos. Dice la palabra de Dios, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Amén. Y vemos entonces que nos habla la palabra de Dios y nos enseña, mas Cristo como hijo sobre su casa, lo cual casa somos nosotros. ¿Quiénes? La iglesia. Y hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahí en 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Confirmamos, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Las personas. Las personas es la iglesia, no el templo. ¿Y qué somos nosotros? Templo, como dijo ahí en el Antiguo Testamento, es la casa de Dios. ¿Quién era la casa de Dios? Israel. ¿Quién somos nosotros? Templo del Espíritu Santo. Por eso leímos ahí en 2 Corintios 2:14, que se debe discernir espiritualmente. Porque sin el Espíritu, ¿y cómo se logra todo esto? Pues entendiendo, investigando, es por conocimiento, no son por emociones o sentimientos, obviamente que van incluidos, pero van más allá, entendimiento, conocimiento, donde se desarrolla tu lucha, aquí, de lo bueno y lo malo, en el corazón centro del hombre, no en el músculo que palpita, que distribuye sangre, sino aquí, donde peleas tú con si lo hago o no lo hago, si quiero pues no quiero, no es bueno. ¿Quién te pelea? Tu corazón, tu centro. Hay versículos que nos dice, dame hijo mío tu corazón. Son cosas que vienen en la Biblia, pero queremos, es que la Biblia, es que pues, si nos limitamos y no nos damos la oportunidad de querer conocer por qué somos templo del Espíritu Santo de Dios, cómo somos templo, por qué y para qué, cuál es el propósito.
Pero eso que dice en 1 Pedro 2:9, linaje escogido, ¿verdad? Entonces es una gran bendición, aparte de ser que es un privilegio que no merecíamos, es una gran bendición y esperanza la del cristiano. Adelante. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias. Y esto es terrenalmente, ahorita que estamos aquí. Somos linaje escogido, sacerdocio santo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, ¿eres cristiano? ¿De veras? Entonces, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te resistes? Déjame decirte algo muy importante. Aquí en el templo, nomás estamos nosotros. Porque siempre advierto, cuando vengas a este templo, vas a oír la palabra limpia y pura y no te va a gustar. Porque la palabra de Dios no es para que guste, no es para que agrade, no es para que contente, en cierta manera que te dé alegría, sí, que vamos al reino celestial, pero déjame informarte que tienes algo que aprender de la Biblia y que tuvimos que aprender todos nosotros, que dice Romanos 5:2, perdón. Dice la palabra de Dios, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Fíjese bien por lo cual también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? El don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Que nos abrió el camino. El camino está preparado. ¿Pero lo quieres? No. Tengo muchos millones, tengo miles de dólares, o pesos, o rufias, o la moneda que tengas en tu país. Estoy millonario, ¿para qué quiero yo la Biblia? Cuando te mueras nada te vas a llevar. Lo único que va a partir es el alma y a dónde vas. Dios en el Antiguo Testamento le dijo al pueblo de Israel, hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, pero tú escoges cuál y no te va a forzar a cambiar de idea. Dios nos hizo con el fin de que le sirvamos, de que tengamos una vida para desarrollar un ministerio en el reino celestial. No es para que estemos ahí sentaditos, gloria a Dios, no. Vamos a tener que ir a hacer algo. Estamos siendo preparados, pero queremos. Ya vimos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que Dios mandó a su Hijo para que fuera el ejemplo. ¿De qué? De dejar todas las cosas y presentarse como le mandó el Padre a hacer las cosas. Ejemplo nos dejó y nos ha preparado el camino para la vida eterna. Pero eso depende de cada quien. No, yo no estoy hablando de religión, no estoy hablando de esto o del otro. Soy bautista o somos bautistas por denominación y siempre lo he dicho y lo digo con gusto y con alegría, pero cristianos por convicción. Y esa convicción está firme porque no dejo de estudiar la palabra de Dios. Y eso me da mucho entendimiento. No que yo lo sepa todo, pero déjame decir que te comparto con gusto y con alegría. Saber qué dice la palabra de Dios. Ves que es por fe y que es la gracia de Dios. ¿Qué es la fe? Si nosotros leemos ahí en Hebreos, no recuerdo, 11:1. Ya recuerdo, parece que es la fe 11 o 12:1, no recuerdo exactamente. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Es que no, dice ahí mismo en la Biblia, dice, no andamos por vista, andamos por fe, no por vista, no por lo que veo, sino con la esperanza es en Cristo Jesús. Y estoy seguro que el Señor viene y viene pronto a recoger a su iglesia. Cuando eso suceda, de ahí viene todo lo demás. Estamos entrando en los tiempos de la apostasía, en los tiempos de negar a Dios, en los tiempos de querer que otra cosa ocupe el lugar del Todopoderoso. Pero nada más hay un solo Dios verdadero, que está en tres personas, pero es un solo Dios verdadero. No son 4 dioses, ni 3 dioses, ni 2 dioses.
Nada más es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo de él, y el Hijo que dijo: yo salí de mi Padre y a mi Padre vuelvo. Juan 17. Pero hay cosas que debemos analizar la palabra de Dios. Es como todo. Si a mí me interesa algo, yo voy a investigar, no me voy a ir por lo que digan la gente. Porque cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa ahorita y cada quien va a contar de la manera que lo vio o que lo entendió. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que para entender las cosas de Dios, debo estar, ¿cómo debo estar? Sometido a la palabra, al Espíritu Santo de Dios. Por eso ahí en alguna parte en Santiago dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Es cada quien, depende de cada quien. Por último, ¿qué dice Colosenses 1:23? Dice la palabra de Dios: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Amén. Hablando Pablo, ¿verdad? Es algo muy importante entender todo esto. Siempre permanecéis fundados, o sea, bien cimentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios, las buenas nuevas para toda criatura. ¿Quién era Pablo? Era ministro, era apóstol de Jesucristo y del Padre, o del Padre y de Jesucristo, su Hijo. A cada uno se nos llama, todos tenemos un llamamiento, pero no todos lo escuchamos. Han pasado por este templo personas con unas capacidades tremendas para el servicio del Señor, pero no han permanecido. Pero todo eso el Señor les llamó, les habló, les dijo. Dios no va a forzar a nadie. Lo único que dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿La voz de quién? De Dios. ¿Pero de cuál Dios estás oyendo tú la voz? Eso depende de cada quien. El mundo tira de gritos. La diversión. Dicen ahí en el mundo el bailongo, el brincadero, la tomadera. Y todos arrugados y todos viejos ya. No, nomás un no. Seguimos el proceso de vejez de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad del mundo, porque al último, aunque no quiera decirlo, vienen los ayes de dolor. Es que tengo esto, es que tengo el otro. Pues todos nos enfermamos, todos padecemos alguna enfermedad, unos por la edad, otros por la vida que han llevado, pero realmente Dios quiere darnos vida, pero vida eterna. Muchos quieren riquezas. ¿Para qué? Por ahí se dice que le venden el alma al enemigo. Bueno, cada quien. No que no sea cierto. Hay brujería, hay hechicería, se ven fantasmas, se ven esto, se ven el otro. Pero ¿quién hace todo eso? Si nosotros leemos Efesios 6:12, si me lo lees para que se entienda de qué estoy hablando, el hecho es que tienen poder, limitado, pero lo tienen. Ya está sometido, no puede hacer lo que quiera el enemigo con nosotros, pero sí hay quien esté controlando la mente humana y deja ver lo que el humano quiere ver. ¿Quién es el cucu para ti o el cucuy para ti? ¿Qué dice, mija? Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gracias. Y todo eso es invisible para nuestra vista, a nuestros ojos. ¿Tienen la capacidad de hacerse presentes? Sí, pero no como lo que son, sino como la que quieres tú que se te presente. Por eso, es que no creen. No, los que no creamos, sí las hay. Si recordamos, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, recordamos que un espíritu atormentaba al rey Saúl, y Saúl fue con una bruja a que le leyera o que una divina, y que le hacían eso y que hacían lo otro, y que todavía, ¿de qué nos asustamos? ¿Qué hay nuevo debajo de este mundo? Nada. Todo lo que hay ahora ya fue antes.
¿Qué podemos decir que eran mejor los tiempos pasados que los presentes? Estamos mal, es lo mismo, en diferente modo, pero es lo mismo. La cuestión es, hay un Dios creador, pero hay un enemigo que está atacando, que está buscando, que está dañando, que quiere acabar con la humanidad. Y muchas veces hasta parece que lo está logrando. ¿Cuántas muertes, cuántos seres humanos mueren diarios a causa de lo que hay en este mundo ahorita? ¿Y de qué es voluntad de Dios? No. Obviamente que Dios lo permite porque ahí viene el final. Viene el final a su tiempo. No es cuando el hombre quiera. No es cuando el ser humano diga ya que venga Cristo, va a venir porque el hombre o el ser humano así lo quiere. Va a venir a su tiempo. Por tanto, todo este tiempo que nos deja todavía es para que razonemos, pensemos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo lo que quiero? Recordemos que son tres voluntades, la de Dios, la del enemigo y la del ser humano. Cuando la voluntad del ser humano se somete a la de Dios o a la del enemigo, a ese le pertenece. Ha sido vencido por el enemigo, ha sido ganado por el Espíritu Santo para Dios, pero eso depende de cada ser humano. Todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos la capacidad de entender, pero ¿qué es lo que quieres realmente? Puedes escuchar la palabra de Dios, entenderla, aprobarla y no aceptarla porque no me conviene. Pero es de cada quien. Todo esto de compartimiento no es una crítica, no es agredir a nadie, simplemente es una enseñanza. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Pidiéndote, Padre, que bendigas a todas las madres alrededor del mundo, que les des esa bendición, Padre, porque les has dado el privilegio de ser madres. Aunque hay madres que lo son, 100%, llenas de amor para sus hijos, para su compañero, y hay otras que no. Pues tú conoces y sabes, y tú darás a cada quien su parte a su tiempo. Bendice pues tu palabra, que cada persona que oiga, cada persona que vea, que lo tome como lo que es, una enseñanza bíblica, que es lo que Dios quisiera, que tenemos nuestra propia voluntad para tomar nuestras decisiones. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén, alrededor del mundo, llevando servicios de adoración a tu nombre, alabándote y glorificándote. Bendice a tus siervos, a tus misioneros, a tus evangelistas, a los ganadores de alma, a todos tus maestros, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, bendícelos. Pero sobre todo, bendice a las madres en estos días y darles fortaleza, porque son tiempos difíciles, más para las madres verdaderas, las que se preocupan por sus hijos, las que velan por sus hijos, las que cuidan a sus hijos, las que dan su vida por sus hijos. Bendícelas, prospéralas y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor,